Muy buenas tardes. Bien, pues en razón de algunos compromisos hemos tenido que grabar el día de hoy el duro y a la cabeza. Pero bueno, pues ya no sé si esto es realmente un encuentro que tenemos en donde se habla de política o es del mundo del espectáculo. Porque las producciones, el show, no se detiene. Lo tenemos ya no solamente en las mañaneras. Mire usted que lo que hicieron en Campeche fue todo un montaje. Así como lo está usted escuchando, un montaje. Las 100 y pico de escuelas que el día de ayer iniciaron clases presenciales se encuentran en comunidades alejadas, no están dentro de las zonas urbanas. Y bueno, imagínese, seleccionaron a los niños que se presentaron, según lo ha visto usted a través de los noticieros televisivos y en las redes sociales, con la difusión que corresponde al gobierno, pues se presentaron muy bañaditos, peinaditos, con mochilas nuevas. Ahí en esas comunidades en donde encontraste, ¿verdad?, con la presencia de estos niños que ojalá así en verdad asistieran a la escuela. Pero le repito, pues fue para la grabación. En contraste, llegaban bidones de agua para que pudieran lavarse las manos. Así que eso de bañaditos y bien peinaditos, bueno, pues estaba por verse, porque fue una producción, un verdadero montaje, en el que, bueno, uno no se explica por qué esta insistencia de montar un laboratorio en Campeche. Porque lo mismo hicieron cuando lo pusieron en verde. Seguramente hubo un esfuerzo estatal para controlar la pandemia, pero de ahí a que se convirtiera Campeche en el ombligo del mundo, cuando están las plataformas petroleras y cuando se sabía en la entidad del número de infectados que eran trasladados de esas plataformas a sus entidades, no a Campeche. No se les atendió ahí, por eso no tenían ni los hospitales saturados, ni las demandas de oxígeno y de equipo. Ha sido verdaderamente un montaje el realizado en esa entidad. Una de las probables causas de que lo hicieran, de que decidieran hacer ahí sus showcitos, debe ser sin duda que se trata de una entidad con una producción petrolera importante. Y ya sabe usted la visión que tiene el primer mandatario sobre el petróleo, su adoración por el oro negro. Entonces, bueno, pues nada que dañara a una entidad a la que han abandonado por muchas décadas y que no ha recibido pero por ningún lado, de ninguna manera, pues no ha sido correspondida en cuanto a sus aportaciones hacia la economía nacional. Campeche ha sido una entidad olvidada desde siempre. Y mire usted que tiene un clan de hombres hipermillonarios, los Mourinho, Atanés, por ejemplo, y muchos otros que son prácticamente los dueños de la ciudad de Campeche, por lo menos de todo el centro de Campeche. Familias verdaderamente adineradas, unas ya de tradición, otras, bueno, pues han visto incrementadas sus fortunas pues a través de algunos negocios, como sucede con la familia Lavalle, por ejemplo. Esta terquedad, ¿verdad?, de regresar a las clases presenciales, esta terquedad manifestada por el tabasqueño, resulta incomprensible, sobre todo si se toma en cuenta que a estas escuelas a las que me he referido en las comunidades campechanas asistieron entre 4 y 5 menores. Este número en las zonas urbanas es ridículo, es absurdo. Y si con ese mínimo de asistencia pretenden ejemplificar que ya la pandemia está superada y que se deben reabrir todas las escuelas, pues yo creo que vamos rumbo a una mortandad espectacular.
porque no todos los maestros se vacunaron en Campeche, pero tampoco han vacunado ni a los que tienen las cooperativas, ni a los que limpian las escuelas, ni tienen los baños y las áreas sanitizadas, no hay nada de eso. Y asistieron, ¿sabe usted cuánto tiempo? 2 horas. Pero además de que hicieron este montaje para 2 horas, pues se supone que van a asistir a clases presenciales quienes manifiesten un mayor retraso en su aprendizaje. ¿Sabe que en esas comunidades no hay señal de televisión? Que no han recibido tampoco la enseñanza esta a través de pantallas, y que quienes tienen celular pues lo tienen con el pago, el abono que se hace para pues mantenerse de alguna manera comunicados, inclusive con quienes están en los Estados Unidos y les aportan dinero, pero no hay internet. Entonces, ¿para qué tanto? Le digo, es verdaderamente un espectáculo que se une pues al show de la vacunación presidencial. Otro espectáculo más. Mire la cara de dolor, de el gesto del pinchazo, de la inyección que hizo el señor López Obrador, quien, vamos a recordar, primero se negó a usar el tapabocas. Y los López, o sea, él y Gatell, dijeron que él no era elemento de contagio, porque él estaba protegido por su calidad moral. Recordará usted también que, bueno, pues sus protecciones eran el detente, el escapulario, estampas de los santos, que por cierto se significaron, en mi opinión personal, por una burla hacia la religión católica, porque el señor practica otra religión, él es evangélico. Entonces, bueno, pues traer las estampitas cuando sabemos que en esta religión, pues al único personaje al que se le reconoce es a Jesucristo. Entonces, bueno, pues esto no fue sino una burla, pero él estaba inmune al coronavirus hasta que le dio. Cuando le dio, bueno, pues habló del confinamiento y de la atención, pero no dejó de estar presente todos los días, de alguna manera, de una y mil maneras, tratando de informar, sí, que sí sobre su salud, que sobre esto, que, en fin. Luego dijo que no, pues los anticuerpos, él tenía suficientes, por lo tanto, pues no se iba a vacunar, no era necesario. Luego que bueno, pues que sí, pero que se iba a formar en la fila cuando le correspondiera de acuerdo con su apellido. Luego pues que no, que iba a aceptar, pues como sucede con muchos adultos mayores, a quienes van y les aplican la vacuna a su casa. Entonces, él iba a ser de estos que iban a llegar y lo iban a vacunar ahí en Palacio. Y bueno, pues hasta que llegó el día de hoy y se puso AstraZeneca. Esa vacuna fue la que se puso, para de una vez llamar a los adultos mayores, a quienes temen que después de esta información sobre la formación de coágulos cuando se aplique esta vacuna, pues para que sintieran confianza y se vacunaran. Porque sí son muchos los adultos mayores que pues han resistido el ir a vacunarse. ¿Por qué? Pues por desconfianza. Pero bueno, en estas desconfianzas tendremos que hacer notar que para variar los números nunca les cuadran. Hablaron de 15 millones de adultos mayores. Han aplicado un poco más de 12 millones de dosis. Pero en estos 12 millones de dosis hay que contemplar a los del sector salud, a los siervos de la nación, a muchos otros más, ¿verdad? Que no, que bueno, pues se ve que de los adultos mayores apenas sí un porcentaje mínimo realmente está siendo vacunado, por más que nos digan que ya se vacunaron otros 10,000 y ya se vacunaron otros 70,000 y así nos vamos con las mismas mentiras, con el mismo show de la compra de las vacunas, porque es lo mismo, reciben y van y aplauden por la llegada de 400 y pico mil. Y pues
Nos dijeron una y otra vez que ya tenían apalabradas y compradas las vacunas. El dinero ahora de este señor Ancira, porque pues ya como novedad para el presente tenemos que la justicia en México se compra, y ahorita le digo por qué. Bueno, pues que el dinero que va a regresar del sobreprecio en la operación de compraventa de la planta de agronitrogenados y Fertinal, pues que también va a ser para las vacunas. Ayer le decía yo a usted que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, informó que ya llevan pagados 280 y tantos mil millones en vacunas. 280 y tantos millones en vacunas, perdónenme, sin el mil. Ahora, bueno, pues son más de 1.200 millones de pesos los que Ancira tendrá que pagar y que también van a ser para las vacunas. Pero fíjese usted, paga Ancira y ¿qué? La defraudación cometida con esta venta no tiene ningún castigo. Así se queda. Y con este pago pues quedan exonerados de su responsabilidad los que participaron aprobando esta operación, es decir, el Consejo de Administración de Pemex, los funcionarios de la Secretaría de Energía, etcétera. Ancira paga y los demás, ya con eso se borró el delito, porque pues fue un fraude. Haber hecho esta operación como lo hicieron es fraudulenta la operación. Cometieron un fraude y el fraude sigue siendo un delito. Y entonces con un pago, que por cierto va a empezar a realizar hasta noviembre de este año y después va a seguir en noviembre del 2022 y termina de pagar en noviembre del 2023, o sea, abonos chiquitos, en la cantidad dispuesta por el señor presidente y dada a conocer desde antes que inclusive lo extraditaran de España, ya había esa disposición a llegar a un acuerdo. ¿Por qué evitar de una o de otra forma que estos personajes se sienten frente a la mesa del Ministerio Público y reciban el castigo que merecen? Pues nada más por el afán de tener dinero y que no se vayan a molestar. No se vayan a molestar si es que tienen que estar ahí compartiendo celda pues con otros que han robado por necesidad, por hambre, porque son mafiosos, pues por todo lo que ya sabemos. Pero bueno, pues hay otros renglones que tienen que ver con este mundo de los espectáculos, porque, por ejemplo, pues dice el López-Gatell que hay contagios, se vienen incrementando contagios en 10 entidades, pero que eso no es alarmante, que son mínimos, que no era lo que se esperaba. Ojalá que sea así. Nada nos daría más gusto, pero esta terca realidad y la memoria, ¿verdad?, el disco duro, se empeña en recordarnos, en hacernos recordar que pues esto no es nada. Abrácense, váyanse a comer a la calle. No, hombre, los mexicanos aguantamos esto y más. No hay que alarmarse. Este coronavirus no es un peligro, no para los mexicanos. Y ya ve usted, vamos aproximándonos a los 650,000 muertos, perdón. Y tenemos la tasa de mortalidad más alta del mundo. 4 veces más que el promedio mundial, que el porcentaje mundial de letalidad. Pero no pasa nada. Y los incrementos en los estados, pues no, hombre, no son para alarmarse, es para llevárnoslas ahí despacito. Como despacito se llevó a cabo pues la reunión entre el señor Slim y el señor presidente allá en La Chingada, en donde pues va confirmándose que lo del Tren Maya no fue el tema principal. El tema principal fue el registro de los datos biométricos de todos los que usamos celular, que son 120 millones de usuarios, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues
pues aportación que tendrá que hacer el gobierno con Slim o algún acuerdo, porque pues como los empleados de la Telefónica son los que le van a hacer la chamba al gobierno, eso es algo que todavía no puede explicarse. Pero lo que ya puede empezar a explicarse es que no fue tan espontánea ni tan natural esta iniciativa que ya el presidente reconoció que él fue el que aprobó y está detrás de la prolongación de mandato de Arturo Saldívar. Hubo, según un columnista de prestigio, una reunión en el restaurante Suntory, que está ubicado en Paseo de la Reforma y Prado Norte. Allá se presentaron pues el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Estuvo también el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y obviamente el ministro Saldívar. ¿Y qué cree usted que platicaron? Pues lo que venía, ¿verdad? Algo de lo cual, bueno, pues tal vez el ministro Saldívar no acepte prolongar su mandato, pero el artículo transitorio ahí va a quedar. Y bueno, pues ahora sí podremos estar seguros, después de la redacción y la aprobación de este artículo, que no habrá reelección presidencial. Lo que habrá es una prolongación de mandato, que no es lo mismo, no es lo mismo. Ya le repito, si Saldívar acepta o no, bueno, pues eso ya es otro boleto muy personal, ¿verdad? Pero que en estos momentos se suma a toda esta arremetida en contra del Instituto Nacional Electoral, en donde pues se pide el juicio político para Lorenzo Córdoba, para Murayama, en donde, pues fíjese usted qué argumento tan pueril, ¿no? Ganan más que el presidente. Entonces, pues hay que llevarlos a juicio político, porque como no estuvieron de acuerdo en violar la ley también y dejar como candidato a Félix Salgado Macedonio y al otro candidato Ramón Morón, bueno, pues son mal vistos, hay que correrlos, porque ¿qué es eso de que no muestren lealtad a ciegas, de que no se presten a cumplir los deseos presidenciales? No, pues eso sí tiene castigo. Lo de Ancira no, eso no, pero esto sí. Y bueno, pues ya Mario Delgado aceptó también que si no es Salgado Macedonio el candidato a gobernador de Guerrero, pues tal vez no haya elecciones en esa entidad. Porque dice que, pues si la mayoría de los guerrerenses apoya a Salgado y Salgado no está, pues qué caso tiene hacer elecciones. ¿Ha escuchado usted en el pasado alguna barbaridad similar? Yo no que yo recuerde. Y bueno, algo huele mal ya en el panorama nacional, y muy particularmente algo se está pestando allá en Quintana Roo, y para ello contribuye y mucho el Partido Verde y Juan de la Luz Canfache, el vicegobernador. ¿Verdad? ¿El vicegobernador? Sí, creo que es el vicegobernador. Bueno, es un personaje muy importante. Y algo están ahí elucubrando y planteando, porque hay muchos elementos que se conjugan para creer que, le repito, algo se está podriendo. Está, por ejemplo, la ex alcaldesa de Solidaridad y actual diputada local, Cristina Torres, quien surgió de la misma alianza que el gobernador, mantenía una gran cercanía. Incluso se dice que ella opera la notaría que le fue entregada al gobernador en su momento, pero que como no es el abogado, ¿verdad? Entonces, pues se la dieron a quien más confianza le tenía, a doña Cristina Torres. Bueno, pero ese es otro asunto. La cosa está en que ella ha guardado un silencio sepulcral después de que pues renunció al PAN, a la alianza que la llevó a ocupar la presidencia municipal de Solidaridad,
y se fue a Morena. Y los de Morena la rechazaron. Y entonces ahora pues no se sabe, va a regresar seguramente a su curul, pero ¿cuáles van a ser las condiciones? Quién sabe, yo creo que las está acordando para saber a cuál de los candidatos en el presente va a apoyar y a enfilar a sus simpatizantes dentro de ese municipio. Y creo que será cualquiera, menos los seguidores o los empleados o aquellos protegidos por el vicegobernador Juan de la Luz. Por ese no. Va a ser cualquier otro. Y ya veremos porque, bueno, pues también hay algunos puntos de gran coincidencia personal con la Laura Beristain, con la actual edil que pretende reelegirse. Vamos a ver, Cristina Torres está convirtiéndose en un fiel de la balanza en esa municipalidad. Ahora, el que tiene, pues, ya la reelección, la candidatura para la reelección en la cuerda floja es el alcalde de Tulum, Víctor Tax, porque, pues, oiga, ya le echaron ojo en las oficinas de presidencia, por todo lo ocurrido con la salvadoreña y etcétera, etcétera. Entonces ya no es tan bien visto y bueno, pues allá sí lo dejan en la reelección porque la va a perder. De una vez se lo digo, la va a perder. Le va a ganar, sin duda alguna, el candidato de Morena. Y bueno, pues en estas cuestiones de las candidaturas, fíjese que doña María Elena Hermelinda Lezama, ¿verdad?, mejor conocida como Mara Lezama o como doña Telebodega, bueno, pues ya inició su campaña y lo hizo sin guardar las medidas dictadas para la protección contra el coronavirus. No hubo sana distancia, llenó el templete. Todo lo que había era cubrebocas. Pero unos con otros se saludaron, se abrazaron, en fin, ella intentó mostrar un gran apoyo y mucho músculo, cuando lo que hizo fue exponer a todos, sobre todo en estos momentos en los que puede haber otra oleada de contagios muy fuerte. Y cuando en los últimos días, bueno, pues otra vez habían reportes de muertos y de contagiados allá en esa entidad. Pero pues a la señora Lezama lo que menos le importa es la gente, pero ya lo ha demostrado una y mil veces. Y bueno, con esto de que quiere ser la candidata al gobierno del estado y a lo mejor el Verde se decide por ella, Morena no. De una vez se lo digo, sobre todo porque, bueno, pues ya pusieron el ojo en este presupuesto de egresos del municipio que creció en 350 millones de pesos. Cuando se estaba en confinamiento, cuando no hubo obra pública y simplemente ese dinero desapareció. Vamos a ver si en algún momento, ¿verdad?, las cuentas no le van a salir y a lo mejor, pues como se dice el refrán, ¿verdad?, el chirrión le va a salir por el palito, como les está pasando pues al diputado local Gustavo Miranda, a su señora madre, con esta exhibición hecha en este canal Latinos, en donde pues dan todos los datos, aportan toda la información que responde a una cadena de despojos realizados allá en Quintana Roo. Y mire usted lo que son las cosas. Gustavo Miranda es del Verde, obviamente, pues no podía ser de ningún otro partido, ¿verdad?, de este Verde al que se le abrieron las puertas de par en par en Quintana Roo. Bueno, pues lograron sacar del silencio al exgobernador Félix González Canto, quien, según medios locales, pues hay un audio en donde le está dando instrucciones y consejos a Gus, o sea, a Gustavo Miranda y a su señora madre,
señalando que pues si quieren dar respuesta a la información de Latinos, pues deben hacerla muy tranquilos, muy calmados, porque deben tener en cuenta que este es un medio internacional, por un lado, y bueno, por el otro le merece el calificativo de pillos. Ándale. A ver si no por andar de consejero y utilizar estas expresiones, Latinos vuelve los ojos hacia Félix González Canto. Y bueno, habrá que ver qué tanto puede esperarse de una información surgida, como lo han venido haciendo desde hace ya un par de años, surgida de investigaciones muy serias, ¿eh? Estos no andan con cuentos porque, bueno, pues si están enfrentando a todo el aparato jurídico presidencial, pues, ¿qué les duran estos verdes? Que además, pues le repito, en Quintana Roo, pues no tienen la mejor fama, ¿eh? No la tienen. Que no nos cuenten. Y en San Luis Potosí, pues nada más tienen a un presunto delincuente como candidato, ¿verdad? Además de que, pues, el Niño Verde y sus andanzas, ¿verdad? Y su señor padre, y los renglones farmacéuticos y los genéricos, y bueno, ¿para qué le sigo? Si vaya yo a influir en los votos en contra para el verde. Gracias, muchísimas gracias por su atención, y mañana yo creo que sí estaremos en directo, porque pues en vivo seguimos. Gracias.